Hola, bienvenidos a Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. En esta ocasión, comenzamos escuchando la canción Debajo del Sol, tema que aparece en el álbum Soy Mamá de María del Sol. Son tantas cosas que pasan debajo del sol, me hacen olvidar cuál es mi razón, camino, cuidándome de no caer, pero sin darme cuenta voy siguiendo las cosas que me hacen perder la visión, me hacen olvidar cuál es mi razón de habitar por este breve momento debajo del sol. En este programa, platicaremos acerca de las diferencias que hay entre las genealogías que presentan Mateo y Lucas. ¿Es una de José y la otra de María? Además, hablaremos acerca del término justicia en la carta de Pablo a los romanos. ¿Qué significa justicia en ese contexto? Y por último, conversaremos acerca de cómo funciona el proceso de salvación y evangelismo. ¿Qué podemos decir acerca del milagro de la conversión? Todo eso en el programa Ve Palito Palito de Converso Verso a Verso. Comencemos. Hola, bienvenidos al programa número... ¿qué dijimos que era? 7, el séptimo programa de Converso Verso a Verso. Y el día de hoy están con nosotros César Cárdenas. Hola, ¿cómo están? Genaro Álvarez. Hola a todos. Dodo Robles. ¿Cómo están? Saludos. Isaac Espinosa. Saludos. Lenin Gutiérrez. Bienvenidos a todos, amigos. Y mi nombre es Ibert Cruz. Comenzamos este programa con una canción de María porque precisamente la primera pregunta que vamos a contestar tiene que ver con la genealogía de José y la genealogía de María. Entonces, probablemente vamos a cerrar con una canción de José José para que quede más o menos parejo el asunto, ¿no? La pregunta es esta, y es una pregunta que nos llegó bastante al principio y nos había quedado en el tintero, y aquí está. Piden que hablemos acerca de la diferencia entre la genealogía de María y la genealogía de José, y nos dice bien explicadito, incluso con este asunto de la maldición que hubo sobre la genealogía sobre la descendencia de David, que esto que está por ahí en algún libro del Antiguo Testamento. Entonces, Genaro, ¿quieres comenzar hablando un poco acerca de la genealogía, las genealogías que tenemos acerca de Jesús? Sí, algunos proponen que Mateo presenta la genealogía de José, ¿no? Esto está en Mateo capítulo 1, verso 1 al 17, y que Lucas presenta a la de María. Esto está en Lucas capítulo 3, versos 23 al 38. Y bueno, la primer, creo que diferencia notable es que Mateo, por ejemplo, dice que el padre de José se llamaba Jacob. Eso está en el verso 16 del capítulo 1 de Mateo. Mientras que Lucas dice que el padre de José se llamaba Elí. Lucas 3:23. Lucas 3:23. Entonces, esa creo que es la primera diferencia notable, ¿no? ¿Y qué explicación podemos más o menos encontrar entre estas dos? Porque es difícil que haya tenido dos papás. Claro. José. Algunos eruditos bíblicos dicen que en el mundo antiguo a veces se referían a los yernos como a sus propios hijos, ¿no? Entonces, probablemente Lucas está haciendo referencia del padre de José en este nombre Elí, ¿no? Okay. Entonces sería como el Lucas 3:23. Podríamos traducirlo como Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, yerno de Elí, podríamos, digamos, traducirlo así. Y entonces, pues al final toda esa genealogía vendría a ser más que de José, la de María. Exacto. María para atrás. Tú estabas leyendo, Lenin, hace un momentito algunas cosas acerca de las discrepancias y algunos argumentos al respecto. Bueno, sí estaba leyendo perdí el comentario que tenía abierto, pero básicamente el autor de ese comentario estaba poniendo en comparación todas las posturas que defienden el que la genealogía sea exclusivamente de José en ambos evangelios, ¿no?
Pero este autor llega a esa misma conclusión, ¿no? Dice, resulta realmente cómico ver cómo los defensores de la teoría de Jesús, de que José es el encabezado de las dos genealogías, tratan de escabullirse de la dificultad de que tendría dos padres, ¿no? Dice, seguramente no hay unanimidad entre ellos en este punto. Sin embargo, todas las dificultades desaparecen cuando se acepta que, en armonía con el plan y el propósito total de cada evangelio, Mateo nos da la genealogía de José y Lucas la de María. Y es importante también saber que hubo quienes defendieron la postura de que las dos genealogías eran de José, ¿no? Entonces es bueno saberlo porque pues de pronto alguien se podría encontrar con algunos de estos comentarios, ¿no? Y podría entrar en confusión. Normalmente esos comentarios son como muy antiguos, muy ¿no? Muy viejitos y en la actualidad pues bueno, pues todos como que se ha resuelto en base a las herramientas que tenemos, el conocimiento del idioma y demás. ¿Y qué tiene que ver esto con lo de esta maldición de la que nos preguntan? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, bueno, ¿dónde está? En Jeremías 22:30, Dios mismo lanza esta maldición, ¿no? Y dice Jeremías 22:30, escribir lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Y esta es como la maldición. Dice, hombre a quien nada prosperó sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Y algunos opinan que pues Satanás, que era consciente de esta línea que llevaba a Cristo, pensó que a través de esta maldición, bueno, pues aquí se rompía esta genealogía. Porque esta maldición es sobre el rey Conías, ¿no? Que Conías es el otro nombre de... Jeconías también. Es decir, hay un rey descendiente de David que recibe esta maldición. Ningún descendiente tuyo se sentará en el trono de David. Y la promesa decía que un descendiente de David iba a reinar por siempre, ¿no? En 2 Samuel capítulo 7 me parece que está esta promesa que todavía los judíos están esperando, que un descendiente de David va a ocupar el trono de David. Cuando viene esta maldición sobre Conías, aparentemente pues Dios mismo se encerró, ¿no? Dios mismo se boicoteó y pues ya no podría poner un descendiente, el Mesías ya no podría llegar a ocupar ese lugar. Con esa maldición podría darse a entender eso, ¿no? Y claro, pero no significa que no, o sea, Dios no estaba diciendo que no iba a tener hijos, ¿no? Como tal. De hecho, en Primero de Crónicas, capítulo 3, versos 17 y 18, se nombran algunos de los hijos de Conías, ¿no? También llamado Jeconías. Claro, pero el tema es que ninguno de sus hijos, ninguno de sus hijos, ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono. Y eso fue yo recuerdo que Corson explicaba, desafortunadamente no recuerdo dónde está ese texto, pero se dejaba ver claramente que venía por otro hijo de David y no Jeconías. Exacto, por es Natán. Que es el asunto, exacto. Mateo toma la genealogía a partir de Salomón, ¿no? Y es la descendencia de José, digamos la descendencia legal, ¿no? De José, y que por la cual podría Jesús heredar el trono, pero esa descendencia tiene un problema, porque pues está la maldición. La maldición interrumpe, digamos, ese flujo. Mientras que Lucas, en la genealogía que ahora entendemos de María, toma otro rumbo, no toma a través de Salomón, sino a través de Natán. No el profeta Natán, sino el hijo de David, Natán. Y en esa genealogía queda limpia de la maldición, o sea, de todos modos sigue siendo un descendiente de David, pero no por la maldición. Y Jesús viene, digamos, heredando de David el trono que tiene que tomar por vía de José, de manera legal, digámoslo así, y por vía de María, de manera legítima, porque por ahí no está la maldición. No sé si quedó claro. Entonces, ¿qué piensas? Súper clarísimo. Sí, súper. Y ahí hay como otra, ¿cómo se llama?
otra razón por la cual no están hablando de la misma genealogía, ¿no? Porque hay un momento en donde una genealogía se va por un lado, ¿no? Exacto. Y otra genealogía se va por otro lado. Esto quiere decir, evidentemente, que está hablando de dos genealogías diferentes, ¿no? Exacto. No pueden ser las dos de José, ¿no? Eso Claro. tiene que quedar claro. Y eso es importante básico. porque de alguna manera Dios va cerrando el camino, ¿no? Dios va cerrando de el pueblo, o sea, de todas las naciones elige un pueblo, ¿no? De todo el pueblo elige digamos una tribu, y poco a poco va cerrando hasta que llega a David, y de David elige un descendiente, y de su descendencia bloquea todo un canal a partir de esa maldición, y solamente Jesús puede cumplir esta profecía, ya que es el único que cumple estos requisitos, ¿no? Y hace mucho más certero que Jesucristo es el Mesías, y al ser el Mesías es el Rey prometido, ¿no? Y por eso estamos esperando, entre otras cosas, que su regreso, porque Él va a reinar desde Jerusalén, este reinado que no ha sucedido. O sea, Jesucristo cuando vino no reinó. Estamos esperando que abre todo este debate acerca del milenio, porque el milenio es precisamente eso, el reinado de Cristo desde Jerusalén como rey judío. Y en un mundo aún caído. Y en un mundo aún trastornado. No son cielos nuevos, ¿no? Y tierra nueva aún. Trastornado después de toda la gran tribulación, pero caído todavía, ¿no? Y eso es lo impresionante de las dos genealogías de Jesús, ¿no? Ahora sí que por lado de María, su madre, y por lado de José, ¿no? Su padrastro. Padrastro, ¿no? Podríamos llamarlo así. Ok. ¿Algo más que añadir a esto? Bueno, nada más que creo que es muy significativo, ¿no? Que la promesa de Dios en Génesis 3 era que de la simiente de la mujer, ¿no? Entonces, de alguna manera también el hecho de que la genealogía por vía de María sea la que le da el derecho legítimo a Jesús de asumir el papel de Mesías, creo que como que afirma eso, ¿no? De Génesis capítulo 3. Claro. Desde el principio Dios empezó a dejar ese tipo de como indicios, ¿no? Para que todo pudiera cuadrar y que sepamos que no es coincidencia, ¿no? O sea, Jesús es el Mesías prometido por Dios. Por supuesto. Es por eso que la genealogía de Lucas llega hasta Adán, ¿no? Llega hasta Adán en este sentido de, pues, es el hombre como hombre humanidad, que puede rescatar a la humanidad, ¿no? Y el Mateo desde Abraham, que tiene que ver con los judíos, ¿no? O sea, es el inicio de la raza. Es como el inicio. Como rey de judíos, para los judíos, Mateo, ¿no? Y en Lucas llega hasta Adán, hablando de que es el legítimo como hombre. Del hombre, ¿no? Hablando de este rollo de que la promesa está desde Génesis, ¿no? Desde el hombre, ¿no? Y nada más entre paréntesis, ya que tocaste el tema, Mateo presentando a Jesucristo como rey, Lucas presentando a Jesucristo como hombre, Marcos no tiene genealogía porque presenta a Jesucristo como siervo, y un siervo no tiene, pues no importa de dónde salió, es un siervo. Y Juan presenta en su genealogía la eternidad, porque la genealogía de Juan es, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, ¿no? Y entonces lanza una genealogía mucho más profunda. Ok, creo que podemos cerrar ahí el tema. Esperamos que a la persona que nos preguntó esto le haya quedado, como nos lo pide, bien explicadito, ¿no? Quizá nada más algo que no es trascendente, pero alguna vez revisando, o sea, soy demasiado curioso, entonces me puse a revisar Génesis, la genealogía, entonces te vas a encontrar en te vas a encontrar, si revisas en Lucas, en el verso 35 del capítulo 3, mencionan a un Ragau. Si tú vas a Génesis 11:18, ahí se menciona como Reu. Ambos se mencionan como hijos de Peleg. Y en Lucas, más adelantito, en el verso... No el futbolista. No. Bueno, no sé. Pues yo lo he visto bien viejito. Y en el verso 36 se menciona un hijo de Cainán, que no lo encontré jamás por ahí en Génesis, pero de verdad eso no... Exacto. Por eso dije que no tenía trascendencia. Sí, las genealogías en la Biblia no son exhaustivas, ¿no? No pretenden ser exhaustivas tampoco, ¿no? Simplemente marcan ciertos puntos. Ok, vamos con la siguiente pregunta antes de que se nos consuma el tiempo. Esta pregunta es acerca de Romanos y tiene que ver con la palabra justicia y la palabra injusticia. ¿A qué se refiere en Romanos cuando hablamos de justicia e injusticia
Es mientras Dodo se sirve un cafecito en vivo y a todo color. ¿A qué se refiere con justicia? ¿Hablamos de justicia como equidad? ¿Hablamos de justicia como el día de hoy entendemos lo de la palabra justicia? ¿A qué se refiere en Romanos la palabra justicia? Bueno, creo que hay que comenzar por entender que el tema de Romanos es la justicia de Dios manifestada a través del Evangelio, ¿no? Romanos 1:16, para la persona que hizo esta pregunta, le invito a que lo tenga en mente siempre que lee Romanos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el tema de todo Romanos es cómo Dios nos justifica con su propia justicia a través de la fe. Y obviamente está hablando de la justicia de Dios que se revela a través del Evangelio. Siempre que vemos injusticia en Romanos, tiene que entenderse en este contexto, como la ausencia de la justicia que nosotros necesitaríamos para ser aceptados por Dios. A lo mejor hay que entender como justicia como un atributo del justo, ¿no? Exacto. Y justo no como solamente el que... No solamente una justicia, obra bien, exactamente, sino algo de la naturaleza humana, ¿no? Perdón, algo de una naturaleza, ¿no? El justo, solamente Cristo es justo, solamente Dios es justo. Ninguno de nosotros, aunque tratemos de juzgar justamente, podemos ser justos. Y cuando dice la Biblia que hemos sido justificados, no quiere decir que, como el día de hoy, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde? No, pues es que me estoy justificando porque tengo un justificante médico. No, la justificación tiene que ver con haber sido hecho justo. Por eso es tan increíble. Cuando Dios no nos perdona, porque si nos perdonara sería increíble, pero de todos modos pues nos perdonó y un segundo después estamos otra vez condenados por nuestra propia naturaleza. Dios nos justifica, que es algo mucho más profundo que el perdón, porque lo que hace es atribuirnos su justicia. Dios nos ve justos como si nunca hubiéramos pecado y todo nuestro pecado lo cargó sobre Cristo como si Él hubiera vivido nuestra pecaminosidad, ¿no? Claro, y aún más allá, ¿no? O sea, no solo como si nunca hubiéramos pecado, que de por sí ya eso sería increíble, sino como si siempre hubiésemos hecho lo correcto, ¿no? Exacto. O sea, la justicia inalcanzable de Jesús nos es dada a través de la fe. Y sí, la persona que hizo la pregunta creo que decía, nunca me había llamado tanto la atención el término justicia y de pronto lo veo por todos lados en Romanos, pues esa justicia es nuestra por la fe. Jesús. ¿Todo? Pues es justo eso que decía la persona que lo nota tanto y efectivamente es increíble, ¿no? Porque la justificación, nuestra justificación procede de poner nuestra fe en Cristo, ¿no? Y que ahora Dios nos pueda ver como justos delante de Él, que nos podamos acercar confiadamente a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y creo que Romanos 5:1 resume bien esto, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entender eso es increíble porque si no fuera por esta justificación no podríamos tener paz para con Dios. Si no fuera por el sacrificio de Cristo y ahora podemos estar en paz con Dios. Entonces creo que entender este concepto o tener claro esto y estar observándolo, el libro de Romanos todo el tiempo, nos debería de llenar de gozo, de paz, esa justificación que ahora nos da paz para con Dios. Dice Romanos 3:28, concluimos pues, y me encanta esta conclusión, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, ¿no? Y otra vez, justificado no quiere decir que se le da excusas, ¿no? Pecó porque es así, pecó porque... No, justificado por fe quiere decir que por la fe en Cristo, la justicia perfecta de Cristo
ahora se le ha atribuido al creyente, ¿no? Claro, diferenciar esto que tal vez está en la cabeza de la persona que pregunta. Ser justo no significa vivir una vida justa. En la Biblia ser justo significa haber sido justificado, ¿no? O sea, no es por obras. Tal vez ella pueda confundir, es que yo tengo que ser justo a través de las obras. Y entonces a través de las obras sí puedo llegar a la justicia. Pero no, en la Biblia el ser justo significa haber sido justificado, haber recibido por la fe. Por la fe, la justificación de Dios. Aunque claro, también si vamos a Santiago, en Santiago 2:24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero este justificado efectivamente hay un autor, no recuerdo ahorita su libro, pero dice, hay otro sentido de la palabra justificación, o sea que es que es evidencia de algo, o sea que se justifique que efectivamente eres, y es de lo que está hablando Santiago. O sea, no es recibir esta justicia de Dios, sino al haberla recibido, muéstralo realmente. Que son como las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, el que ha recibido la justicia de Dios, pues tiene que caminar como alguien que ha sido justificado. Pero alguien que camina como justificado a fuerzas no necesariamente es alguien que ha recibido la justicia de Dios. Es ese asunto de la ley y las obras, y que además es curioso porque tanto Pablo como Santiago toman el mismo pasaje, ¿no? Abraham fue justificado por la fe, no por las obras, dice Pablo, y Santiago dice, Abraham no fue justificado solo por la fe, sino por las obras, y ponen el mismo pasaje porque es la misma moneda, ¿no? Exacto. La nueva naturaleza por completo, ¿no? Exactamente, Integral, ¿no? en acción. Y creo que no se trata como de esforzarte por producir esa evidencia de justicia, ¿no? Creo que el hecho de que la Biblia enseña de que las obras son una evidencia de que has recibido esta justicia es para nuestro consuelo, ¿no? Es para nuestra seguridad, es para nuestro gozo, ¿no? Todo decía que justificados por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? Y parte de esa paz también brota de ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿no? O sea, Dios transformándonos, eso es increíble. Y si tienen algún asunto más duda acerca de eso, de si me tengo que esforzar o no me tengo que esforzar, en el capítulo 1 de Converso verso a verso, justamente tratamos esto de esfuérzate y sé valiente, y a qué se refiere en cuanto a la salvación o después de la salvación, etcétera, ¿no? ¿Algo más que añadir acerca de este asunto de la palabra justicia? ¿No? Yo invitaría a las personas a que escucharan el estudio de Romanos en la página. Creo que es algo que sí amerita como el poder dedicarle una hora a la semana a escuchar más, claro. Y van a ser muy bendecidos. Y tal vez, no sé, mencionar este rollo de que en la cruz se ve la justicia del hombre, la justicia de Dios, pagando el pecado, ¿no? Y se ve la misericordia de Dios justificando al hombre, ¿no? O sea, es en la cruz donde se revela la justicia en su máximo esplendor de Dios, ¿no? Juzgando el pecado y justificando al hombre, ¿no? Exactamente. Ok, pues un poco relacionado con este tema y rápidamente, porque nos quedan como 5 minutos, también nos piden que hablemos un poco acerca del proceso de la salvación en el evangelismo, ¿no? Cuando predicamos el evangelio, el Espíritu Santo es quien hace la obra. Entonces nos dice, no es que nosotros encontramos a Cristo, sino que Cristo nos encuentra. Entonces, aquel que no cree tiene el corazón muy duro, realmente. ¿O cómo funciona? Platicamos un poco acerca de cómo funciona esto del evangelismo. ¿Quién quiere empezar? Isaac. No, bueno, creo que nosotros somos llamados a evangelizar. Estuvimos platicando antes del programa acerca de esta pregunta, y creo que una de las cosas que se preguntaban, o que hay mucha, ¿cómo decirlo?, duda en el corazón de las personas que evangelizan, es ¿cómo funciona? ¿Dios les dice o yo les tengo que decir? ¿Dios es quien los convierte o ellos tienen que tomar la decisión, ¿no? Y en base a esta duda muchas veces la gente deja de predicar cuando cree que pues Dios es quien nos va a convertir, entonces ¿para qué yo les predico, no? Y dejan de predicar. Y la verdad es que las dos son ciertas, ¿no? Ellos tienen, bueno, es lo que creemos en Semilla, ¿no? Ahorita tal vez hablemos más al respecto, pero ellos tienen que decidir, pero Dios es quien los salva. Dios es el quien les da el arrepentimiento y es el que les da el regalo de la fe. Mucha gente lo pone así, es un regalo que te da,
y tú lo puedes recibir o rechazar, ¿no? Pero Él te lo da y se lo da a todos, ¿no? Entonces es un tema raro. Creo que son de esos temas que tienen dos posturas que luego en nuestra cabeza nos es difícil de congeniar, ¿no? Pero es importante que nosotros, ¿no? Es un mandato de Dios que vayamos y prediquemos a toda criatura, ¿no? Lo dice Marcos al final, Marcos 16, 18, y predicad a toda criatura. Uh-huh. Y cuando dice a toda criatura es al que veas, le prediques el evangelio, ¿no? Entonces no tienes excusa de si es Dios o el que los convierte o ellos mismos toman la decisión. No hay excusa. Tú tienes que predicar el evangelio, ¿no? Insisto, creo que nosotros como en Semilla de Mostaza creemos una postura nivelada en donde creemos que tanto el hombre tiene que decidir como Dios elige, ¿no? Y Dios da la salvación, pero lo que sí también estamos bien seguros es que nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio a todos los que veamos. Dice, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo, me parece, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra en todo el momento, todo el tiempo. A todas las personas predícales el evangelio, ¿no? Entonces, como creyente tenemos que predicar el evangelio. Y creo que eso es lo que tenemos que estar contentos. Cuando salimos a la calle yo les digo, tú no tienes que enfocarte en cuánta gente recibe, ¿no? Sino tienes que enfocarte que tú predicaste el evangelio. Tú no tienes que estar feliz por las gentes que reciba, sino tienes que estar feliz porque tú cumpliste lo que Dios te pedía, que era predicar el evangelio. Obviamente te pones feliz cuando reciben a Cristo, pero vamos, el enfoque es predicar el evangelio. Y de hecho ahí abre todo un debate, porque el hecho de que digan sí, quiero recibir a Cristo, no necesariamente quiere decir que han nacido de nuevo, ¿no? Habrá que esperar que si realmente fueron justificados, habrá una obra de justicia en sus vidas, ¿no? De ahí en adelante. ¿Alguien más quiere añadir algo acerca de este asunto? ¿César? ¿O Lenny? Perdón. Bueno, a mí siempre me parece interesante ver que en la Biblia hay estas tensiones, ¿no? Que aparentemente apuntan en direcciones opuestas. Y es sano mantener esas tensiones. O sea, yo quisiera invitar a esa personita que hizo esa pregunta a no intentar descifrar cómo funciona, porque en realidad, al menos yo no conozco a alguien que pueda solucionar, y digo entre comillas, esa tensión, sin mochar una parte de la verdad bíblica. Solo por poner un ejemplo, hay muchísimos, pero Efesios 1 nos presenta esa tensión que generan estas verdades que la Biblia nos enseña, ¿no? Los primeros versos nos hablan de cómo Dios incluso nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y es muy interesante que en el verso 13, después de decir que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia presenta esas tensiones, casi siempre están, me ha llamado la atención eso, casi siempre están como bien cerquita, ¿no? Cuando encuentras en una porción bíblica una postura, no muy lejos está la postura que tira en la otra dirección, y no tenemos que resolver ni descifrar eso, solo aceptarlo, ¿no? Son tensiones sanas, ¿no? Yo a veces necesito recordar que es Dios quien me escogió. Y eso es lo que en momentos me ayuda a seguir caminando. A veces necesito saber que yo tengo que responder a Él, y eso me ayuda también, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo, ¿no?, que los creyentes tenemos esta certeza de que Dios nos escogió, ¿no? Si tú me preguntas a mí, Iber, ¿tú elegiste? La verdad es que Dios me escogió. Yo no tenía la capacidad de elegir, la verdad es que Dios me escogió por pura gracia. Pero, de alguna manera, un incrédulo se le demanda que responda ante la evidencia del amor de Dios, ¿no? Y sí, como dice Lenin, una guitarra con las cuerdas flojas no suena, ¿no? Y esta tensión armónica entre verdades bíblicas es lo que nos permite de alguna manera, digamos, escuchar el evangelio melodioso de la gracia de Dios, ¿no? Ándale, ¿Alguien más quiere añadir algo antes de que nos vayamos? Verso a verso. Yo nada más quería comentar esto. Vi la pregunta y quisiera, solo que citaba Lenin hace rato, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es decir, realmente es, no, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 18, dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros,
Exacto. es poder de Dios. No creo que haya... Puedes inventarte técnicas para evangelizar y está padre, pero la mejor... Lo que puedes hacer es orar, que sea el Espíritu Santo, y hazlo. Y cuando Isaac decía hace rato, es que todos tenemos que, sí, espero que sí lo entiendan también así. O sea, no es como que una obligación, que sí la es, pero más bien como si te dijera, tienes que comer. O sea, quieres comer, tú quieres predicar el Evangelio. Sí, no es una carga, sino es un privilegio. Sí, ¿no? Claro. Se nos ha dado el privilegio de anunciar las buenas nuevas, ¿no? El privilegio de anunciar de que Dios ha decidido en sí mismo cargar nuestro pecado para reconciliarnos con Él. Como dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, y como embajadores en nombre de Cristo les rogamos, reconcilien, como si Dios mismo rogase por nosotros, reconcíliense con Él, ¿no? Creo que es bueno recordar que el proceso de evangelismo y que una persona se convierte es un milagro. Literalmente es un milagro, no interviene el hombre. Y como milagro es muy difícil de entenderlo. Me explico, no entiendes los alcances, ni en qué momento se convirtió, si ya es cristiano, si no es cristiano. O sea, una persona que recibe a Cristo, o dijo recibir a Cristo, y por ejemplo, no va a la iglesia luego tú no puedes luego decir, pues no se convirtió en realidad. Exacto. O sea, en realidad, cuando una persona se convierte es un milagro que solamente Dios sabe, ¿no? Ni tú mismo sabes cuándo realmente naciste de nuevo, ¿no? O sea, es algo que solamente Dios sabe, y por eso no tenemos que intentar de entenderlo con nuestra cabeza, ¿no? Sino entender que es el poder de Dios fluyendo a través de nosotros, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio, y Dios, a través de su poder, hace uno de los más grandes milagros, que es convertir un pecado. Exacto. No sé si cabe como hacer solo también, a lo mejor es una desviación del tema, espero que no muy grande, pero de pronto también hay como esta idea de que podemos predicar el Evangelio sin palabras, ¿no? Y entiendo como la intención de esa expresión, ¿no? Que significa simplemente pues vivir vidas congruentes con el Evangelio que predicamos, ¿no? Pero el Evangelio es algo que tengo que proclamar, o sea, es algo que tengo que anunciar, ¿no? A través de comunicarme, ¿no? Entonces, yo creo que solo eso, animar a la gente a eso, ¿no? A predicar el Evangelio. Totalmente, anunciar el Evangelio sin palabras es después de que ya lo dijiste con palabras, ¿no? Exacto. Y normalmente escuchas a las personas decir esas frases cuando no quieren predicar el Evangelio con palabras, la verdad. Sí, pues lo que sí podemos anunciar con palabras y con hechos es que se acabó el tiempo, y es un milagro que estemos casi dentro de lo planeado. Entonces rápidamente vamos a repetir. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hay varias maneras. Tenemos un correo electrónico que es instituto@semillamexico.com, y puedes ponerte en contacto además a través de la cuenta en Twitter, que es @Instituto IBSM, o búscanos así también, Instituto IBSM, en Facebook. Tenemos un blog donde estamos poniendo todos estos audios, y además de los audios, algunos datos, algunas cosas que que transcribimos para que sea más fácil encontrarlos. El blog es conversoversoaverso.wordpress.com, y estos audios los puedes encontrar en iTunes y en iVoox, o iVoox, o iVoox, quién sabe cómo se dirá, es I latina V chica OOX, iVoox.com. Búscanos como Instituto IBSM. Y dicho esto, por favor pasen a despedirse rápidamente nombrando alguna forma de contacto en que la gente pudiera contactarlos. Ok, mi nombre es Lenin y me puedes seguir en Twitter en @Lenux_Reloaded. Okay. Yo soy Isaac, nos oímos hasta la próxima. Me pueden seguir en Twitter también en @perodios, y si quieren, ahí está la dirección de mi blog, porque... ¿Cuál es la dirección de tu blog? Ahí la ven. Ya se reyeron de mí mucho en este programa. Dodo. Y lo que falta. Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como @DodoRobles, y nos vemos la próxima. Nos oímos, por favor. Igual en Twitter, @Genaro316. Hasta luego. Correo electrónico, soy César Cárdenas, en semillaonline.org.
Ok. Mi nombre es Ibert Cruz. Me encuentras en Twitter como @IbertCruz. Y mi blog es ibertcruz.blogspot.mx. Nos despedimos con un poco más de la canción de María del Sol. Y con una invitación a la conferencia de adoración en Semilla, México, el sábado 30 de agosto. Yo creo que para cuando salga este audio ya fue, pero espero que les haya gustado. Que Dios les bendiga. Adiós. Vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. En esta tierra no existe nada que pueda mi alma saciar. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a llegar al mismo lugar de donde salió. Todas las cosas son fatigosas más de lo que puedo expresar. Mi ojo nunca se sacia de ver, ni mi oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. No quiero olvidar que solo estoy aquí de paso, sí, lo que mis ojos ven en cualquier momento se termina. Y aunque está claro que debo de enfocarme en las cosas de arriba, bajo la vista por cosas tan triviales que se vuelven mi rutina, y empiezo a soñar con una vida material que cuando menos pienso me ha cautivado, me ha dominado, me ha dejado medio ciega. Casi no me doy cuenta de que vivo siguiendo un ideal en el que ni siquiera creo, ambicionando tesoros en la tierra y endeudando mis anhelos a vivir por ti, siendo que te sirvo, pero sin ti, pero si tú no estás, Señor, ayúdame, no quiero distraerme. Camino, cuidándome de no caer, pero sin darme cuenta, persiguiendo las cosas que me hacen perder la visión, me hacen olvidar cuál es mi razón de habitar.